Buenas tardes, mi nombre es Jenny Michelle Cajo Valdivieso. Estoy cursando el cuarto semestre en la carrera de Derecho. En este momento yo les voy a dar a conocer sobre el proyecto de vinculación que es de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información con el tema del oversharing. Bien, los derechos digitales nos dice que todas las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a los medios digitales, el acceso a la comunicación e información sana y formativa. En la actualidad, los avances tecnológicos tienen como finalidad satisfacer las necesidades de la humanidad. Así nacen las redes sociales y con ello nace el oversharing. Debemos entender en primer lugar qué es el oversharing. El oversharing es un término en inglés que significa over, sobre, y sharing, compartir. Entonces, esto es la tendencia de compartir sin control sobre nuestra vida privada, que consiste en la sobreexposición de información personal en las redes sociales. Bien, la sobreexposición de información personal por parte de los menores en las redes sociales se produce sin que ellos sean conscientes. De esta manera, debo indicar que los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, se sobreexponen en las redes sociales sin que ellos se den cuenta, ya que el oversharing es algo silencioso. También nos dice que es un fenómeno que se comparte en exceso de datos y contenido que podría ser perjudicial en un futuro. Correcto, podría ser perjudicial en un futuro dependiendo de toda la cantidad de información que usted o el menor comparta en este momento, ya que el contenido que se comparta en un futuro puede ser que contraiga un delito, que se haya hecho una pornografía, etcétera, que lo hablaremos un poco más adelante. Debemos preguntarnos como padres el por qué deberíamos preocuparnos si tenemos hijos. Bien, nos dice que este fenómeno perjudica a todos los usuarios en Internet, ya que cuenta más información, comparta, más riesgo hay que se haga un malintencionado de ella, un uso malintencionado. Eso nos quiere decir que depende de todas las situaciones, las fotografías, las ubicaciones que compartamos, pueden causar un uso malintencionado de esa información. Puede causar un delito. Cuando ustedes compartan la ubicación de en dónde se encuentran, su casa se encuentra sola, el delincuente puede utilizar ese momento para entrar a su casa y saquearla. Bien, nosotros como padres debemos vigilar la vida online de los menores para no estar en el desconocimiento del peligro que ellos atraviesan, del peligro que ellos son. Es un grupo vulnerable que está expuesto al mundo digital. Los niños y niñas y adolescentes son las personas más vulnerables dentro de la sociedad en la actualidad, como llamamos en la era digital. Listo. Como entendemos un poco sobre el oversharing, vamos a entender un poquito más sobre los derechos que tenemos sobre las tecnologías. Nos dice, las tecnologías de la información y la comunicación que comúnmente conocemos como TICs contribuyen al crecimiento económico global del país. Cuando hablamos de TICs nos referimos al avance tecnológico que existe y nos adentramos a toda la información que podemos obtener, cumpliendo nuestros derechos que se encuentran estipulados en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en los diferentes códigos y leyes del país, los mismos que se encuentran estipulados en los artículos que respaldan al derecho y a la información de la comunicación.
tenemos los siguientes derechos. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos el artículo 16, que hace referencia al derecho a la comunicación e información. En el inciso 1 y en el inciso 2, nos detalla sobre este derecho. Sin embargo, aquí tenemos resumido y nos dice que tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas las personas tenemos derecho a una comunicación, como lo dice aquí, libre, intercultural, incluyente. Entonces, ninguna persona es privada de este derecho. Y si es privada de este derecho, es sancionada con prisión. Con prisión. Listo. En la Ley Orgánica de Datos Personales tenemos el artículo 23, que hace referencia al derecho a la educación digital. Así como tenemos el derecho a la comunicación, también tenemos el derecho a la educación y a la educación digital. Nos dice que las personas tienen derecho al acceso a la disponibilidad de conocimiento, estudio, formación, relacionada con el uso y manejo adecuado y responsable de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué hice énfasis en la palabra responsable? Nosotros debemos ser responsables en todas nuestras acciones y especialmente dentro de la tecnología y mucho más dentro de las redes sociales, que se podría decir que son una bomba de tiempo, dependiendo todo lo que nosotros compartamos. Bien, tenemos también la Ley Orgánica de Comunicación, que en su artículo 17 nos menciona que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Como anteriormente se dijo, el derecho a la comunicación, aquí tenemos el derecho a la libertad y pensamiento y expresión. Nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Ningún ecuatoriano es privado de este derecho. Todos tenemos derecho a nuestra libre opinión y nuestra libre expresión. Podemos expresarnos de cualquier u otra manera. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que todas las personas dentro de las redes sociales, dentro de la internet, pueden compartir cualquier tipo de información siempre y cuando con responsabilidad. Bien, tenemos la Ley Orgánica de Comunicación. En el artículo 35 nos dice el derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación. Todo mundo tiene derecho a comunicarse. También tenemos en obras literarias que nos hace referencia al derecho a la comunicación en América Latina. Nos dice que el derecho a la comunicación se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y de expresión, de investigar y recibir información y opiniones y asimismo difundirlas por cualquier medio de expresión. Eso nos dice en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos también el derecho a la información, doctrina, legislación, jurisprudencia. De acuerdo con J. Rivero, el origen de la libertad de expresión reside en la posibilidad que tiene el hombre de elegir o elaborar por sí mismo las respuestas que quería dar a todas las cuestiones que le plantea la conducta de su vida personal y social. Este autor es Ernesto Villanueva. También tenemos la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Oversharing es delito? Pues no, no es un delito. Sin embargo, conlleva el delito, ya que actualmente en el Ecuador tenemos el Código Orgánico Integral Penal
que se estipulan los delitos informáticos y son sancionados con penas privativas de libertad. ¿Cómo conlleva el delito el oversharing? Anteriormente yo ya les mencioné que el compartir en exceso puede causar un delito. Sin embargo, dentro del COIP tenemos estipulados cuáles son las sanciones para estos tipos de delitos. Nos dice, el COIP en su artículo 73 menciona que contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos será sancionado con pena privativa de 1 a 3 años y de 3 a 5 años con una persona con discapacidad. Entonces, no debemos tener un contacto con una finalidad de sexualidad. También nos dice, dentro del COIP tenemos el artículo 230, que es la interceptación ilegal de datos con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Comúnmente, dentro de las redes sociales, existe la interceptación ilegal de datos y existe la duplicación de datos de la persona. Entonces, esto es privado de la libertad de 3 a 5 años y es un delito. Las consecuencias del oversharing. Tenemos muchas consecuencias, entre las cuales las principales son vulnerabilidad en su diario vivir, robo de identidad, ciberacoso. Compartir ubicaciones podría ser víctima de robo, como anteriormente yo ya los mencioné. Se puede causar también un secuestro, violación, extorsión. Dependiendo de todo lo que nosotros publiquemos, puede causarse en todas estas consecuencias. Las recomendaciones que nosotros hacemos, que yo les hago, en primer lugar es no aceptar amistades desconocidas, especialmente en el Facebook, que es una red social muy conocida por todos. No debemos aceptar amistades desconocidas de personas que no conozcamos. También no debemos compartir ubicaciones de lugares de trabajo, de hogar, ya que estas ubicaciones perfectamente son utilizadas por personas delincuentes que quieren hacer daño y que quieren causar algún delito. También no debemos publicar datos personales como números telefónicos, cédulas de identidad, ya que esto causa el duplicado de identidad. Por último, no debemos publicar la situación financiera por la cual estamos atravesando, ni así sea buena, ni así sea mala. En conclusiones, tenemos que el oversharing da lugar al cometimiento de un delito, como de robo de datos personales, ciberacoso, hackers, como anteriormente yo ya les mencioné en las consecuencias. En sí, también el oversharing es un fenómeno que está afectando a nivel mundial, que cada vez nuestra sociedad es más afectada y la nueva generación de padres exponen a los hijos en redes sociales masivamente. ¿Cómo exponen los padres a los hijos en redes sociales? Compartiendo su foto de su embarazo, de su primer diente caído, cuando se cambió recién su primer pañal, etcétera. Ahí nosotros como padres exponemos a nuestros hijos sin ser conscientes de las situaciones de quién los ve y quién los mira. En el Ecuador, el oversharing no es tomado en serio, ya que se piensa que es algo pasajero sin importancia, siendo todo lo contrario, se debería tipificar como delito. Pero aquí en el Ecuador, todas las personas lo tomamos a la ligera, ya que no es tan conocido el oversharing. Sin embargo, es un problema bastante complicado dentro de la vida actual. Finalmente, afecta directamente o indirectamente a los niños y son los padres quienes deben garantizar la protección. Se debe pensar muy bien para realizar cualquier tipo de publicación. Como anteriormente yo ya los mencioné, nosotros debemos pensar qué vamos a publicar y qué no debemos publicar. Y finalmente yo termino esta intervención diciendo que las redes sociales sí, pero con responsabilidad. Muchísimas gracias. Tenemos la bibliografía.
Ha sido un gusto. Una buena tarde. Gracias.